la iglesia? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Porque la iglesia es la única estructura que Dios le tiene una ciudad preparada en los cielos. Porque la iglesia va a ser introducida en los cielos, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Porque la iglesia fue la que hizo que Dios mandara a su Hijo para morir allí. Lo mandó a morir, como dice Efesios 5. Amad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su esposa, a su iglesia, y dio su vida por ella, para santificarla, para purificarla. ¿Se dan cuenta? Así que la iglesia es la motivación de Dios desde la antigüedad, porque antes de crear todo, dice Efesios capítulo 1, nos bendijo con toda bendición espiritual, habiéndonos predestinado, elegidos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Desde allá vemos la importancia, antes de crear todo. Entonces, ¿se da cuenta lo que es la iglesia? La iglesia es algo fuera de este mundo. Por esa razón la Biblia habla de iglesia y mundo. Esas estructuras que en el mundo se llaman iglesia, no son iglesia. La iglesia es un organismo espiritual, compuesto por personas, comenzando con Dios y por aquellas personas que se convierten a Cristo Jesús. Entonces, esas personas que se convierten son miembros los unos de los otros. Ustedes me disculpan, pero no tienen ninguna forma de deshacerse de mí, todos los creyentes. Porque por la eternidad vamos a estar pegados, unidos, como una célula está unida a otra. Esa es la verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Por esa razón Dios dice que cuando un miembro se duele, el otro miembro también le duele. Si no se duele, no es miembro, no pertenece a la iglesia. Viene otro elemento. La iglesia tiene distintos miembros, pero cada miembro tiene funciones distintas. Todos tenemos funciones distintas. Y de ahí es donde se muestra la característica de que la iglesia es algo divino. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está compuesta de distintos miembros y cada miembro tiene funciones distintas y todos están mancomunados, coordinados, dirigidos por Dios en unidad. En unidad. Leo otra vez los versículos. Porque de la manera que en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos diferentes funciones, hermanos, no tenemos que competir con nadie. Yo no tengo que competir con nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo funciones distintas. Uno de los errores de nosotros a veces es que queremos hacer lo que el otro está haciendo, porque nos parece que lo que el otro está haciendo es mejor que lo que yo. Parecemos peladitos, ¿verdad? Ahí tenemos a dos peladitos jugando. Papá y mamá le regalan un carro igualito. La diferencia es que el uno es verde y el otro es rojo. Y el que le tocó el carro rojo piensa que el verde es mejor. Y son iguales. Y así somos nosotros. En lugar de dedicarnos a cumplir nuestra función, valorar lo que somos en el cuerpo, que lo que yo hago es importante para el cuerpo. Esa es una cosa interesante. Lo que usted hace es importante. La palabra función significa que yo no hago todo. Lo que yo hago es simple y llanamente complementario con lo que el otro hace
para que eso se convierta en un crecimiento, desarrollo y beneficio para la iglesia. Qué cosa interesante eso. Me llamó la atención esa palabra. La palabra función significa que yo simple y llanamente hago algo incompleto que se complementa con lo que el otro creyente hace. Así funciona la iglesia. Todos tenemos diferentes dones, Todos tenemos diferentes dones. Yo tengo dones que usted no tiene y ustedes tienen dones que yo no tengo. ¿Estamos? Así funciona la iglesia. Así funciona la iglesia. Y la otra, tenemos dones según la gracia. Estamos estudiando la palabra gracia y misericordia. Y nos llama mucho la atención ver esa actitud de Dios. Cómo Él se satisface, se deleita en actuar a favor de un ser humano condenado, muerto, y se inclina en bondad, en amor, en compasión, para sacar a ese ser humano de su condición caída y traerlo a Él como hijo, después de ser enemigo, condenado, traerlo ahora y darle una posición especial y meterlo en la casa de Él como su hijo. Esa es la gracia de Dios. Otro elemento de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es que lo que nosotros no podemos hacer porque lo que hacemos es malo. Porque cuando Adán pecó, ya el ser humano dejó de ser capaz de actuar de la manera correcta. Ya no llena las expectativas de Dios, ya no tiene la calidad necesaria para que sus acciones sean aceptas delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios las produce en medio o en y a través del creyente, como lo son los dones. Entonces nosotros no tenemos nada, hermanos, nada que podamos gloriarnos. No hay derecho para gloriarnos. No hay razón para gloriarnos, porque ¿cuál es la pregunta que Dios nos hace? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Permítame hacer un pequeño esposo. La vida la recibió de Dios, porque Dios es la vida. No, a mí la vida me la dio mi mamá. Lo siento. La mamá también recibió la vida de Dios y la mamá es solo un instrumento por medio del cual Dios da la vida. Entonces mi papá, lo mismo. La vida solo la produce y la da quien es la vida, Dios. Ah, bueno, entonces yo soy inteligente. Sí, pero esa inteligencia se la da Dios. Ah, bueno, yo tengo esta capacidad, yo toco bien, me oigo tal cosa. Eso te lo dio Dios. Tengo la capacidad de multiplicar, de hacer dibujos, eso te lo dio Dios. No tienes nada que no has recibido de parte de Dios y por lo tanto no tenemos nada de qué gloriarnos, solo agradecerle a Él, disfrutarlo y servirle a Él por medio de eso. Entonces los dones para la unidad. Esto es interesante, vamos a hacer un resumen de los dones. Esto es un estudio futuro, estudiaremos los dones en el futuro, otro tema muy especial, muy hermoso. Pero ¿qué son los dones? ¿Qué son los dones? Voy a hacer la distinción. Dones y talentos. Los talentos son capacidades que Dios nos da, como lo que estábamos hablando. Y yo soy responsable de administrar ese talento. Los dones son manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Ahí lo dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno de los creyentes
le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es un don? Ahí lo describe Dios, es la manifestación del Espíritu. Al mismo tiempo hablábamos que los dones son diversos. Todos los creyentes tienen dones distintos. Entonces, ¿qué son los dones? Los dones son acciones del Espíritu Santo en el creyente, por medio del creyente. ¿Me ayudan leyendo este versículo? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice así: pero todas... Bueno, ustedes me van a decir si es sí o no. Según este versículo, los dones son ejecutados por el creyente. Los dones son ejecutados por el creyente. No, son ejecutados por, dice, las hace. ¿Quién las hace? El Espíritu. ¿Los hace dónde? En el creyente. Él se manifiesta actuando, ejecutando, llevando al creyente a hacerlo. Uno de los dones que vamos a ver más tarde se llama el don de la enseñanza. ¿Quién enseña? En otros pasajes, como en San Juan capítulo 16 y en Primera de Juan capítulo 2, nos dice que el que enseña se llama el Espíritu Santo, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción misma les enseña. Así que quédese como ella le enseña. Lo que ella le enseña es suficiente. Y ahora usted me preguntará, ¿y ahora? Yo creía que era el pastor que me enseñaba. Pues no, el pastor es solo como el micrófono. ¿Quién está hablando? ¿El micrófono o el que está detrás del micrófono? Yo, el hombre que está ahí. Entonces el Espíritu Santo usa al creyente como un micrófono. Pasa la voz, pasa su poder, pasa su acción a través de y lo ejecuta. ¿Se da cuenta cuán importante es el don? ¿Se da cuenta? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Está haciéndolo. Está actuando en su iglesia. La iglesia se mueve porque el Espíritu Santo produce los dones, los ejecuta. Dice el versículo, pero todas estas cosas las hace uno. Él mismo las hace. No necesita que yo las haga, pero las hace en y a través de mí. Esa es la diferencia. Cuando un creyente se enreda con un pecado, el Espíritu Santo primero lo restaura para luego manifestarse a través de él. Entonces, mientras lo restaura, el creyente pierde el ejercicio de poder ser de provecho para otros creyentes. Los dones siempre van a estar enfocados en los otros y no en mí. ¿Sí estamos? Los dones no son para mí. Una falsificación de los dones es que yo actúo para mí, para satisfacerme. No, yo hago esto porque... No. El enfoque de los dones está en la edificación de los otros creyentes. ¿Está claro esto, hermano? Porque es que este versículo nos ayuda a quitar parte de la confusión. Hay personas que dicen, a mí me dio la capacidad de... No, eso de capacidad no está incluido dentro del concepto de los dones. Ahí no tiene nada que ver con la capacidad humana, porque es la acción del Espíritu Santo. ¿Sí estamos? Seguimos. Los dones, entonces, son de manejo soberano. A Él le plació manifestarse en mí de esta manera. A Él le plació manifestarse en el otro hermano de esta manera. Las damas van a leer este versículo 18 de Primera de Corintios 12. Dice así:
como Él quiso. Dios no nos pide permiso. Dios no nos sigue la corriente de qué es lo que le gusta. A ver, ¿te quiere saber cuáles son los dones? ¿Qué es lo que le gusta hacer a usted? Lo siento, ¿dónde está eso ahí metido? No es lo que me gusta hacer, es lo que el Espíritu Santo quiso manifestar a través de mí. Que al otro no le gusta, que no le guste, porque así fue como Él determinó y Él es soberano. Por eso los dones son de manejo soberano. Dios escogió a Pablo para que fuese el apóstol, lo predestinó y lo puso en el apostolado. A Pedro y a todos los apóstoles. Y Dios puso a las personas que quiso en el cuerpo para manifestarse en ella de una manera soberana. Ahí no nos pidió permiso ni nos va a pedir permiso porque Él es Dios y no depende de las criaturas. Los dones son diversos. ¿Está claro esto? Todos tenemos diferentes dones. Como en el cuerpo. Cada miembro tiene funciones diferentes. Diverso significa que hay varias formas. Hay varias maneras de manifestarse el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es unida la manifestación. Es la persona del Espíritu Santo, como Dios que es, ahí muestra su divinidad. Él es Dios, se manifiesta en varios creyentes al mismo tiempo en todo el mundo. Como Él es omnipresente, como tiene todos los atributos de Dios, Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Por eso es Dios. Y cada manifestación de Él es coherente con su propósito, con su carácter. Ahí tenemos varios de los dones. Miren, las actividades que el Espíritu Santo, dice el versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es la profecía? Hay dos aspectos de la profecía. El primer aspecto, la profecía, es que el Espíritu Santo tomó a un hombre, fueron 40 hombres, en un espacio de aproximadamente 1600 años, los tomó y les dijo: escribe esto. Y por esa razón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. La profecía, el don de profecía se cerró cuando se escribió Apocalipsis, aproximadamente en el año 95 a 100 después de Cristo. Ya Dios no está dando más profecía para que se escribiera. Ahora la profecía que nosotros tenemos está escrita ya. ¿Correcto? Así que la palabra profética es esta. Lo que aquí está escrito es nuestra norma de vida, es el ancla, es la lumbrera, la que nos guía. Así que por esa razón estudiamos la Biblia, porque esta es la palabra profética. ¿Cuál es entonces el ejercicio hoy en día? La ocupación, ¿cómo se ejercita ese don? Que Dios tiene instrumentos, o el Espíritu Santo ahora manifiesta el don de la enseñanza, como lo vemos ahí ahora más tarde, la enseñanza. ¿Y qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Lo que Él mismo escribió. Lo que Él mismo escribió, aquí está. 66
libros de la Biblia, de un solo tomo, de una sola biblioteca que está allí condensada. Sigue diciendo, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio. Uno de los dones muy amplio es el de servicio. ¿Qué significa esto? Que Dios te diseñó para servir. Dios te diseñó para servir. Ese diseño tiene que ver con que Él te hizo. Él te capacita y Él te usa para servir. Todo lo que tienes. No, que yo lo único que sé es cocinar. Bueno, en esa área Dios te va a decir. No, que yo voy a barrer. Ese es servir. Miren, hermanos, qué delicioso es poder llegar aquí al templo y disfrutar de unas bancas, de un lugar limpio, ¿verdad? Limpio, agradable. Eso porque el Espíritu Santo esta mañana, a veces los sábados, trae hermanos y agarran la escoba, agarran el trapero y comienzan y ponen eso bien bonito. Todos los que están allí, mire, vean, en los equipos estos, ¿qué están haciendo? Servir. El Señor los mandó a la universidad y hoy en día, mire, lo que aprendieron en la universidad, ahí lo están utilizando. ¿Ve? No, pero que el Señor le regaló un carro, mire, ¿y qué hacen con ese carro? Servir. Servir. No, que yo lo que sé es hacer edificación, ahí lo va a usar el Señor. ¿Está bien? No, que voy a la universidad a estudiar contaduría. Bueno, Dios te tiene al trabajo allá. ¿Se dan cuenta? Y así Dios entonces va usando a cada uno de acuerdo a su propósito, a su manejo soberano. ¿Y eso cómo se llama? Servicio. ¿Y eso cómo se llama? Adoración a Dios. Otro, sigue diciendo allí, el que enseña en la enseñanza, ya hablamos de eso. El que exhorta en la exhortación. Hay hermanos aquí en la iglesia que llegan sin que nadie les avisó y nos traen una palabra, ellos ni se dan cuenta, nos traen una palabra de ánimo. La palabra exhortar es animar, es un estímulo que anima a avanzar, a seguir. Y el hermano está ya pasando por momentos críticos, momentos difíciles y desanimado, y de repente le llega esa inyección de ánimo de parte del Espíritu Santo utilizando a otro hermano. ¿Se han dado cuenta de eso, verdad? ¿Y usted cómo sabía? ¿Qué sabía? Pregúntale al Espíritu Santo que sí sabe. Ay, pastor, usted llegó con las palabras indicadas. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Seguimos. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hay hermanos que distribuyen, que están metidos dentro de la iglesia para distribuir, para los recursos. Y sigue, el que preside, la palabra presidir ahí es estar al frente, dirigir, coordinar. La iglesia necesita eso. Esa es una de las funciones del pastor en la iglesia, coordinar, estar al frente, organizar los procesos. O sea, la iglesia tiene muchos recursos, pero necesita que alguien esté al frente coordinando eso. Esa es la función del Espíritu Santo, o la manifestación del Espíritu Santo a través de una persona para dirigir la iglesia. ¿Pero quién la está dirigiendo? El Espíritu Santo. Obvio, ahí también está Cristo y el Padre. Y dice que debe hacerlo con solicitud. Y por último, en esa lista, el que hace misericordia. Hay hermanos aquí que están pendientes de la necesidad que tiene otro para suplirla. Esa es una de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Así funciona la iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia es una estructura
espiritual bajo la administración divina. ¿Cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos para actuar dentro de la iglesia? La primera es pensar con cordura. Me acompañan leyendo el versículo 3 de Romanos capítulo 12. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada cual. ¿Qué es pensar con cordura? Número uno, vamos a preguntarnos primero, ¿qué no es pensar con cordura? Dice allí que no piense o que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pensar con cordura es no pensar vanagloriosamente, no creerme que soy más o mejor que los demás. Eso es. Pensar con cordura es no creerme que soy más o mejor que los demás. Bueno, yo no digo que soy más que los demás, pero siempre estoy hablando de que los demás son menos. Vivo con una lupa mirándole los errores a los demás, porque me creo juez, me creo mejor que el otro. Para actuar dentro de esa estructura llamada la iglesia se necesita humildad. Reconocer que yo soy el mismo ser humano que el otro es, con la misma naturaleza pecaminosa. Eso es lo que yo soy. Es pensar con cordura, es eso, pensar, esa es mi realidad. Por esa razón me toca depender de mi Señor para que Él me capacite, me proteja. ¿Sí estamos? No soy mejor que nadie. Número dos, soy el mismo ser humano que tú. Soy lo mismo que tú. Tengo la misma naturaleza pecaminosa, tengo la misma tendencia a pecar que tú. Eso es pensar con cordura. Una de las cosas que me impacta es oír a Dios hablando a través del apóstol Pablo, que dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el mal está en mí. Quiero hacer lo bueno y lo que hago es malo. Esa es la realidad, hermanos. Pensar con cordura es entonces pensar que yo también soy frágil. Otra cosa que me ayuda cuando el apóstol Pablo, Dios a través de él, dice que él es débil y mejor prefiere gloriarse en sus debilidades para que el poder de Dios se exprese en él. ¿Qué no es pensar con cordura? Pensar que yo sí soy más fuerte, yo soy el fuerte de aquí de la iglesia, por eso yo... No, hermano, el único fuerte de la iglesia se llama el Hijo de Dios. ¿Sí estamos? Esa es la primera responsabilidad. Cuando pensamos con cordura, dejamos de estar juzgando a otros. Me veo a mí mismo como lo que yo soy. Y cuando otros tienen dificultades, entonces digo, pobrecito. Yo sé que es eso. Y lo acompaño en su lucha. Venga, yo oro por usted, yo estoy, venga, ¿en qué le puedo ayudar? Esa es la diferencia. Otra responsabilidad de nosotros entonces es reconocer mi función. Esa es mi clave. Yo debo reconocer cuál es mi función. Si yo soy miembro de la iglesia, yo tengo función. Yo tengo función. Yo tengo algo que hacer en la iglesia.
Porque de la manera como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi función? Aquí en el cuerpo. Algunos hermanos tienen la función de estimular a otros. Otros hermanos tienen la función de ayudarnos a mantener los ojos allá afuera en los no creyentes. Mire que hay que evangelizar, mire que hay tal cosa. Hay hermanos que hay muchas funciones. ¿Cuál es tu función? ¿Servir? No, yo lo que quiero es ser pastor y allá está al frente, porque tal cosa. Hay muchas personas que no entienden qué significa ser pastor. La honra y la gloria es para el Señor. Pero déjeme decirles que ser pastor es un costo alto. No es fácil para la persona que Dios escoge, para la esposa del pastor, los hijos del pastor. Ese es algo sobrenatural, que Dios lo pasa a uno por ahí. Pero es algo que las personas muchas veces no entienden. Es servir al Señor con entrega, es sacrificar a la mujer, a los hijos, porque muchas veces uno no está para ellos porque uno tiene que estar primero para la iglesia. Ese es más o menos en la práctica. Dios establece un orden, pero es así. ¿Está bien? Hago esa aclaración porque, hermanos, no es lo único que hay en la iglesia. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia y tú tienes funciones dentro de ella. Y tu función es la prioridad. Es la prioridad. Para ti debe ser la prioridad. Ocúpate de ello. Es lo que Dios dice ahí. Ocúpate de ello. ¿Cómo saber cuál es mi función? Mire, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a dirigir, te va a utilizar. Él lo va a hacer a través de su palabra. ¿Estamos? Dedícate al don. El Espíritu Santo se va a manifestar en ti, porque si eres miembro del cuerpo, tienes el Espíritu Santo. No, pero si yo creí ayer, no importa. Pero el Espíritu Santo no necesita capacitación, Él te va a capacitar a ti en el uso. Dedícate. Tienes un don, por lo menos uno. Dedícate a ello. Dedícate a ese don. Conclusión: somos un cuerpo. La analogía es que hay una estructura espiritual. ¿Somos un cuerpo físico o espiritual? Espiritual. Es espiritual. Cristo habita ese cuerpo, lo alimenta y lo conduce. Tenemos distintas funciones, como también distintas manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando yo les digo manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cuál es la palabra que aparece en la mente? Don. Ese es el don espiritual. Diferente a talentos, porque los talentos son capacitaciones que Dios nos da para que ejecutemos algo. Los dones es Él mismo ejecutando las cosas a través de nosotros. ¿Ven la diferencia? Palabras claves dentro de esta estructura: unidad. ¿Cuántas iglesias son? ¿Cuántas iglesias son? No hay más iglesias. Comenzó el día de Pentecostés, termina en el rapto. Una sola iglesia. Pero es que allá hay otra que tal que y el nombre iglesia. No, hablemos de la iglesia espiritual. Estas otras son. Entonces nosotros, ¿por qué nos llamamos? Porque el Estado colombiano exige que nosotros debemos registrarnos, debemos cumplir ciertos requisitos, organizarnos y tener cierto tipo de actividad, de dar reportes a las instituciones establecidas en el Estado para ello.
Bien, otra palabra clave es comunión, comunión. Y otra palabra clave es coordinación. El cuerpo está coordinado. ¿Quién lo dirige? Dios. Y por último, ¿para qué existimos? Para la adoración a Dios. Si alguien no hace parte de ese cuerpo, hay una sola cosa que hay que hacer: es creer en Cristo Jesús. Una vez creo en que Jesús con su sangre me limpia de mi pecado, una vez estoy dispuesto a reconocerlo a Él como el Señor, el que dirige ese cuerpo, Él me ingresa a ser parte de Él. Padre bueno, gracias por tu iglesia, gracias porque la redimiste con tu sangre, pero también la habitas, la llevas, la diriges. Y gracias, Señor, porque eres perfecto en lo que tú haces. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Que el Señor siga guardando a cada uno.